La humanidad es la especie más civilizada y guiada por la moralidad de la que tenemos conocimiento. No importa cuánto avancemos y evolucionemos como raza colectiva, de vez en cuando las acciones de algunos de nosotros avergüenzan a toda la humanidad. El Holocausto fue un asunto desafortunado que trajo vergüenza a la humanidad. Las consecuencias de las atrocidades llevadas a cabo en Auschwitz y más de 40.000 otros campos de concentración todavía resuenan en la historia del mundo en el que vivimos. Pero a veces, sin importar cuán desconcertante sea la verdad, necesita ser discutida, recontada y recordada. Llamado, para que podamos asegurarnos de que ciertas partes de la historia nunca se repitan. Nunca, de nuevo. Bienvenidos a Naughty History. Hoy discutimos los castigos sufridos en los campos de concentración nazis. A tu discreción se aconseja. El castigo comenzaría mucho antes de que la comunidad judía llegara al campamento. Los nazis intentaban romper la dignidad e integridad del pueblo judío mucho antes de llegar a los campos de concentración, despojándolos de su dignidad al sacarlos de sus casas y agruparlos en las calles. Luego fueron metidos en trenes donde eran tratados peor que la carga. El sistema de trenes era asquerosamente eficiente e impresionantemente grande en mostrar cuán crueles pueden ser los humanos entre sí. Los vagones de tren diseñados para albergar cómodamente hasta 50 pasajeros estaban sobrecargados con más de 200 pasajeros a la fuerza, y ese era el número para los días lentos. Estos pasajeros fueron despojados de sus pertenencias y apenas tenían ropa abrigada. No se les proporcionó comida ni agua. No estaban acomodados contra el clima severo y las terribles enfermedades que pueden propagarse rápidamente en situaciones peores que las establos de fábrica. El viaje a los campos fue largo e implacable, durando de 15 a 20 días sin sudar. Cuando llegó un tren a un campamento desde Corfú después de 18 días de viaje, los nazis abrieron las puertas para encontrar a todo el mundo adentro. Ya había perecido. Pero eso no era todo. Por alguna razón, los nazis no estaban satisfechos con este tipo de crueldad, así que convirtieron todo este proceso en una broma macabra y retorcida. Comenzaron a cobrar a los futuros internos por el privilegio de viajar en tren. Para ser enviados a un campo de exterminio, una persona judía tenía que pagar la tarifa de un billete estándar como si tuvieran una opción. Se tomaron este fraude tan en serio que permitirían embarcar gratis a niños menores de 4 años. Gratis, como era el caso para cualquier viaje en tren normal en aquellos tiempos, y aún lo es en la mayoría de los países. Gracias. Adiós. La generosidad de los nazis hacia los niños judíos se detuvo al eximir su tarifa de tren hacia los campos de concentración. Fueron tratados con no menos malicia y brutalidad de la que tenían que soportar los adultos judíos. Solo Auschwitz presenció más de 130.000 niños menores de 18 años entraron al campamento, y cientos de menores fueron gaseados todos los días hasta que los soviéticos los liberaron. Como niños, comparten estos campos con internos adultos. Los adultos intentan protegerlos todo lo posible. Sin embargo, los mineros que eran prisioneros en el campo de concentración en la ciudad polaca de Łódź, renombrada Lichtenstein por los alemanes, no tuvieron tanta suerte. El campo de concentración en Lichtenstein se abrió el 1 de diciembre de 1942. Fue el único campo en albergar a niños polacos como internos. Prisioneros. Esta situación única permitió que los guardias de las SS estuvieran completamente desenfrenados. Los adolescentes sufrieron explotación y castigo, y deshumanización. Había niños desde los 2 hasta los 16 años que eran golpeados rutinariamente. Estaban hambrientos, humillados y castigados sin ninguna causa o razón. Se exigía a estos adolescentes un trabajo duro sin importar los peligros o sus capacidades. Estos niños tenían que trabajar en condiciones agotadoras, llevando su resistencia al límite y luego un poco más. Si caían por fatiga o enfermedad, sus cuerpos eran arrojados en fosas, sin ningún remordimiento debido a la ausencia de un monitoreo directivo superior. Faltan registros sobre cuántos niños fueron enviados al campamento Zephorn y cuántos de ellos sobrevivieron. No todos los niños en prisión en este campamento eran judíos. Algunos fueron arrestados por pequeños robos, contrabando, comercio callejero. Algunos eran huérfanos y algunos eran hijos de personas involucradas en la resistencia polaca. Rodeado por un gueto judío, el campamento aislado para niños tenía barracas de madera y una valla que ofrecía casi ninguna protección contra el frío durante el invierno. Los niños que no pueden evitar mojar la cama son castigados por este acto privándolos de sueño o haciéndolos dormir en tablones al aire libre. Estos niños también trabajaban bajo la amenaza de castigo si no cumplían con la cuota diaria. Los chicos enderezaban agujas, hacían zapatos de paja, cestas de mimbre, correas para máscaras de gas y partes de cuero para mochilas.
Las chicas trabajaron en la lavandería, la cocina, la sastrería y el jardín. Aquellos que de alguna manera lograron vivir otro día después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 2. Y fueron liberados del campo. Conocían el verdadero significado de una sola palabra: hambre o en el sangre. desayuno, estos niños recibirían una rebanada de pan del campo y medio litro de café negro, a veces endulzado con sacarina. La cena era un litro de sopa de nabos o papas con hojas de remolacha. A veces se les daba una cucharada de mermelada, pero incluso un pequeño error resultaría en la negación de la comida. Esto causó el problema del hambre crónica en muchos de los prisioneros, lo que los obligó a cazar pájaros para nutrirse, y usaban moscas muertas como aderezo en el agua caliente que se servía como sopa para poder consumirla. Algunos guardias de las SS se ponían creativos al idear nuevos métodos de castigo. Edward August, un guardia de las SS, era infame por estar constantemente ebrio mientras estaba de servicio. Estaba acostumbrado a asustar a otros guardias con sus métodos de tortura. Solía golpear a sus víctimas en lugares sensibles frecuentemente. Entiérralos en cajas de arena. Sumerge sus cabezas en un barril de agua, boca abajo por sus piernas en una cadena, para luego bajarlos lentamente a un tanque de lubricante de coche usado. Después de la liberación, aquellos que cuidaban de estos desafortunados niños encontraron su comportamiento más cercano al de los animales que al humano debido a la... Los niños eran hostiles y no podían diferenciar a los cuidadores de Polder de los guardias de las SS. Como resultado, excepto por unos pocos, las víctimas no pudieron mantener sus trabajos por más de una semana. Su situación mejoró lentamente, pero estos niños nunca más podrían soportar reuniones comunitarias, caminar en parejas o que les silben. Las mujeres judías fueron despojadas forzosamente de su dignidad de todas las formas posibles en los campos de concentración nazis. Fueron recibidas con afeitado de cabello, desvestimiento obligatorio e inspección genital. Este desagradable escrutinio solía ser realizado por guardias hombres que violarían sus cuerpos utilizados en el examen como excusa abuso. Las mujeres también fueron castigadas con acoso y abuso por cualquier mala conducta y desobediencia. También hubo casos de mujeres que resultaron heridas y luego las dejaron morir sin asistencia médica, simplemente por no desvestirse por orden. Los guardias también llevarían a las jóvenes de sus cuarteles en medio de la noche, solo para hacerlas regresar a los cuarteles por la mañana, con su ropa desgarrada. Y, apareciendo medio muertas, estas chicas también fueron vendidas a oficiales superiores en las SS, líderes del partido nazi, y ricos beneficiarios de la causa y del esfuerzo de guerra durante 1 o 2 noches. A algunas mujeres judías comenzaron a utilizar esta prueba como una oportunidad de negociación para ayudar y salvar a otras, viendo que no tenían otra opción. Los campos de concentración son mayormente infames por las temidas cámaras de gas, pero eso no fue la mitad de lo que sucedió en esos horrendos campos. La muerte por cámara de gas era la forma más rápida de morir y quizás la forma menos tortuosa de irse también. Vivir allí eran otros 7 estratos del infierno. Muchos reclusos judíos se quedarían desatendidos en celdas oscuras y húmedas sin comida, agua o ropa. La SS usaría estas celdas simplemente para torturar o enviar el mensaje a toda la población de presos. Pero estas eran celdas oscuras, y luego había celdas oscuras. Las celdas, oficialmente llamadas celdas oscuras, no contenían luz y estaban selladas con prisioneros dentro que se quedaban con muy poco oxígeno. El oxígeno se reduciría con cada respiración que el recluso toma, no les dejando escapatoria de una muerte lenta, inminente e inevitable. También mencionamos anteriormente cómo se creó la escasez de comida para torturar a los presos simplemente porque los guardias podían. Las raciones diarias de alimentos de un prisionero promedio eran escasas en el mejor de los casos. Se veían obligados a comer pan hecho de aserrín y salchichas hechas de caballos enfermizos. La falta de nutrición llevó a muchos presos a robar comida debido a un anhelo extremo, y muchos de ellos incluso recurrieron a comer alimentos podridos del jardín. Basura. El té que se les proporcionaba a los internos también se hacía de malezas silvestres, y el agua que se les ofrecía a veces era agua de mar, solo para que el guardia pudiera ver cuánto afectaba a estos internos. Reclusos. Esto causó una deshidratación severa y se les negó agua a los reclusos cuando la pidieron. Estas pobres almas tuvieron que recurrir a lamer pisos recién fregados, solo para saciar su insufrible sed con cualquier gota que pudieran probar. Los científicos y doctores nazis se han convertido en algunas leyendas urbanas y mitos gracias a su representación en la cultura pop actual. Pero, como cada leyenda y mito, había verdaderos científicos y doctores malvados que realizaban horribles sueños, crímenes de guerra y prácticas en nombre de la ciencia y para complacer a los menos.
Los presos no eran mejores que las ratas de laboratorio para estas locas personas de poder. El Dr. Sigmund Rascher, en el campo de concentración de Dachau, hizo una tableta de pectina, de remolacha y manzana, la cual creía que podía detener las heridas de bala de sangrar. Y luego obligó a los reclusos a tomar tabletas, antes de que les dispararan en el pecho y el cuello. Más tarde, los mismos reclusos tuvieron que amputarse las extremidades sin uso de anestesia. Aunque no sabemos cuántos reclusos murieron debido a este loco experimento, sabemos que el Dr. Rascher estableció una compañía de manufactura para las tabletas con los presos como trabajadores. Si pudiera haber un opuesto total a Oskar Schindler, sería este tipo. En el campo de concentración de Ravensbrück se realizó un experimento para probar la eficiencia de los sulfalmánides, también conocidos como drogas de azufre. Los sujetos fueron heridos intencionalmente en el lado exterior de sus pantorrillas, y luego los médicos frotaban una mezcla de bacterias en las heridas abiertas antes de coserlas. A veces, también echaban algunos fragmentos de vidrio solo para observar el crecimiento de estas heridas, similares a las de batalla. Más tarde, para estimular con precisión las heridas de bala, también atarían los vasos sanguíneos a ambos lados, para detener la circulación, causando dolor inimaginable a estos internos. A pesar de los avances que los experimentos hicieron en los campos científicos y farmacéuticos, uno debe preguntar, ¿a qué costo? Hubo más experimentos horrendos donde los internos se utilizaban como conejillos de indias para simular heridas de batalla en un intento de curarlas. Fueron expuestos a hipertermia, veneno, operaciones nerviosas riesgosas, solo para obtener un mejor conocimiento de las dolencias que un soldado podría soportar. En el campo de batalla, realizaron extraños y escalofriantes experimentos genéticos y de esterilización en el nombre de intentos para eliminar razas no arias. Carl, ¿te gustaría ver un video detallado sobre estos horribles experimentos realizados por cada científico nazi malvado? Dinos en los comentarios. Y como siempre, gracias por mirar. Nos vemos pronto. Formas. Gracias por mirar. Historia Loca.